Y seguimos en Escuela para Papás a través de la señal de OK 101.5 FM haciendo radio de verdad. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro invitado a esta hora, el periodista Pablo García. Trabajó Pablo en Venezuela en el diario El Nacional. Actualmente es periodista de CNN en español. Reside Pablo en Estados Unidos y vamos a hablar a propósito de la prolífica, multifacética labor intelectual, universitaria, también como médico de su papá, Jorge García Tamayo. Pablo, te damos la más cordial bienvenida y agradecemos mucho tu buena disposición a acompañarnos en el programa. El placer es absolutamente mío y bueno, con el gusto de hablar además de alguien a quien no solo admiro, sino que además es uno de esos héroes que tengo por ahí en la vida y que creo, que te decía fuera del aire, se le ha valorado poco para el extraordinario venezolano que es. Y comencemos, vamos a adentrarnos un poco en la vida de tu papá, Jorge García Tamayo, quien está vivo, reside en Maracaibo. Fíjate que es una persona que se ha movido y muy reconocido en el ámbito de la medicina, siendo miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, también de la Academia de Medicina del Estado Zulia, ha recibido un doctorado honoris causa en la Universidad Central de Venezuela, pero lo que más me llama la atención de esa biografía de tu papá es que toda esa corriente, digamos, en el área médica y la investigación, también la ha combinado con la escritura de novelas. Eso para mí ha sido extraordinario, sin conocer personalmente a tu papá. Me ha parecido muy llamativo. Mira, tú sabes que a mi papá le echaban mucha broma en el Instituto Anatomopatológico en Caracas cuando él dirigía el instituto, porque le decían, y es algo que yo he conservado y que así a veces lo presento, ¿no?, ante mis amigos acá en Estados Unidos que no le conocen o ante quienes tuvieron el gusto de conocerlo estando ya en Venezuela. Yo digo que él es como el nuevo hombre del Renacimiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi papá no solamente ha sido un gran investigador, prolífico además, con múltiples publicaciones, con un montón de cosas muy interesantes hechas en su área, donde es uno de los mejores del continente, y esto lo digo además lleno de orgullo y sin ego y sin nada en el medio, ¿no? Uh-huh. Pero además, en algún momento en la vida, antes de que yo naciera, a mi papá le tocó, bueno, atravesar con mi mamá una difícil crisis, ¿no?, económica, complicada, en un momento difícil, que bueno, a cualquiera le pasa, y se dedicó a pintar, de vender sus cuadros, ¿no?, de vender la pintura, complementándolo, claro, con la actividad universitaria. Claro. Pero lo que siempre le apasionó a mi papá fue la escritura. Desde chiquito, de hecho, cuando era adolescente, de hecho se inventó, y su última publicación, y está ahora en Amazon, y se puede buscar por ahí, su última publicación es su primera, de hecho, porque el primer proyecto en el que se metió mi papá en su vida fue tratar de crear la historia de la Edad Media, pero en cómics, es decir, hacerla en caricaturas y escribiendo los diálogos y todo esto entre los personajes que componen el libro, y lo acaba de publicar recién con mucho orgullo, y es, creo, la 12ª o la 13ª novela ya que publica, y la verdad es algo que siempre le llamó la atención, que siempre quiso hacer, y que desde que lo comenzó a hacer en forma, por decirlo así, desde el año 88, 89 en adelante, pues no paró nunca, y ahora de hecho ya en su retiro de la medicina básicamente es lo que hace, ¿no? Él se dedica a investigar, tiene un blog llamado La Peste Loca, que se llama como una de sus primeras novelas, de hecho, y en ese blog pues vacía un montón de cosas y le gusta escribir, y yo le digo a veces echando broma que se mantiene escribiendo más que yo, que soy periodista. Entonces es parte de lo que lo mantiene también a esta altura de su vida, en esta etapa ya de retiro, digamos, activo, y la verdad es que le ha ido muy bien en todas las facetas. Para mí es alguien absolutamente admirable, porque siempre ha apuntado a la excelencia en todo lo que hace, ¿no? Pablo, remontándonos a tu infancia, en primer momento, teniendo además tu papá tantas actividades profesionales, tantas inquietudes intelectuales, buscando la expresión, oye, como no lo sabíamos también con la pintura. ¿Cómo era esa interacción? ¿Cómo era ese Jorge siendo papá, estando tu niño? ¿Cómo eran esos días cotidianos entre ustedes? Bueno, mi papá siempre fue un hombre muy, muy, muy sencillo. Además creo que un gran ejemplo de padre, porque hay dos anécdotas que recuerdo, Andrés. Una, que es característica, digamos, mi hermano menor y yo somos los hijos del segundo matrimonio de mi papá, pero claro, están los 5 primeros hijos de su primer matrimonio. Vivían allá en Caracas, en la ciudad de Caracas, en la zona de Los Chorros, en el este de Caracas. Nosotros vivíamos más cerca de la Universidad Central, más bien hacia el oeste. Y mi papá todos los días salía de la universidad. Muchas veces nos llevaba
a mí, a mi mamá, a mi hermanito, íbamos todos en el carro y claro, nosotros nos quedamos de pronto en un centro comercial cerca y él se acercaba todos los días a visitar a sus hijos, que son mis hermanos al final de cuentas, ¿no? Claro. Y estaba 2-3 horas ayudándoles con las tareas, con lo que hiciera falta, algún consejo, algo. Nunca dejó de estar para ellos, a pesar de que, digamos, ya se habían separado de su mamá. Uh-huh. Y claro, y después con nosotros siempre fue muy cercano, a pesar de que obviamente pues tenía una agenda apretada, salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 5 de la tarde, claro, ya después siempre era el consejo sobre las tareas, muchos chistes y muchas cosas. Nos sentábamos a conversar mientras estábamos comiendo y siempre lo recuerdo como un papá muy presente a pesar de esa apretadísima agenda que podía tener, más que todo por las labores de dirigir el Instituto Anatomopatológico en aquel momento en Caracas. Luego, cuando ya mi mamá enferma en el año 96, mi mamá se enferma de cáncer, se hizo más presente todavía, porque claro, deja todo para dedicarse al, creo, el gran amor de su vida, que era mi mamá. Y bueno, se dedicó enteramente a tratar de estar con ella en todo momento, hasta que bueno, ella pues dejó este plano en 2001, pero siempre estuvo ahí, muy presente. Era una persona que además es muy accesible y era en aquel momento, cuando éramos chamos, pues muy aleccionador. Siempre era alguien que tenía una buena palabra, un buen consejo, más allá de lo gracioso, del chiste, de toda la cosa. No era un papá regañón para nada, pero tú sabías que cuando te regañaba tenía toda la razón y todo el argumento. Además, claro, no era tampoco de alzar la voz ni de decir nada, pero tú sabías que cuando el hombre se ponía bravo, bueno, es que el hombre tenía las razones para hacerlo, pero siempre fue eso, muy presente y muy cariñoso. A su manera, pero muy cariñoso, sí. Mira, y ya cuando tú estabas en momento de escoger, de elegir a qué te ibas a dedicar y escogiste el periodismo, ¿tu papá opuso algún tipo de resistencia? ¿Tenía él alguna expectativa que también te dedicaras al ámbito de la medicina? Tú sabes que esa es una anécdota buena, porque yo soy muy terco, tengo que reconocerlo, la verdad. Yo creo que eso me salió de los dos. Mi mamá y mi papá, los dos son bastante tercos para las cosas que quieren, ¿no? Y las cosas que les gustan. Pero ambos, mi papá y mi mamá, me dijeron en su momento que no tomara la decisión que tomé. Yo empecé estudiando ingeniería, Andrés. Yo empecé estudiando ingeniería y me fui por ingeniería eléctrica y pasé un rato de mi vida invirtiendo tiempo y conocimiento ahí, pero siempre me dijeron los dos, más mi mamá que mi papá, pero sobre todo en un momento muy clave y muy puntual, cuando ya tomé la decisión de mudarme de carrera. Definitivamente mi papá me recordó muchas veces lo que me decía mi madre, y mi papá me dijo, recuerdo claramente, sentados en el carro los dos, yo en el puesto del copiloto y él manejando, y me dijo, tu mamá siempre te lo dijo, tú te fuiste de terco, está bien, estás a tiempo. Yo me pude dedicar a escribir después de los 50, que es lo que realmente me apasiona. Tú estás todavía a tiempo para tomar una decisión y darle un vuelco a tu vida hacia lo que realmente te gusta. Y de ahí en más, pues yo siempre tomé esa palabra, bueno, como un mantra, siempre estás a tiempo. Y bueno, realmente no me puedo quejar, me ha ido muy bien. Así es que sí, fue muy importante su palabra, lo que tuvo para decirme, más allá de que en su momento, típico adolescente, pues yo no los escuché. Claro. Pero ya después de grande, cuando tuve la madurez suficiente para asumir no lo voy a llamar error, pero sí asumir mi decisión y darle otro vuelco, el apoyo fue irrestricto y absoluto. Así es que sí tuvo un papel muy importante. Además que, como me decía, te van a pagar por escribir, que es algo que yo quisiera que me pasara, porque al final sabemos que del arte pues poco se vive, ¿no? Claro. Pablo, bueno, tú que eres una persona de medios, sabes que el tiempo siempre es implacable en estos espacios. Creo que vamos a conversar de nuevo más adelante sobre esa relación tan especial tuya con tu padre. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes con nitidez que haya sido también muy importante en tu vida, en esa interacción con tu papá, con Jorge? Muchas. Yo recuerdo que yo lo fastidiaba muchísimo a él y a mi mamá, los dos, para ir al estadio. Mi primera gran pasión fue el béisbol. De hecho, es por lo que me hago periodista deportivo. Ya después el camino se me abrió por el fútbol y por ahí me fui. Pero siempre lo fastidiaba, siempre el tiquitiqui. Y mi papá era el que me llevaba al estadio a ver pelota, ahí en el estadio universitario, a ver a los Leones del Caracas en su momento, y a ver, qué sé yo, a Omar Vizquel, a Andrés Galarraga, los que eran mis ídolos en aquella época. Y fue muy bonito reencontrarme con él en una visita que hizo hace, creo yo, que 1 año y medio aproximadamente aquí a Estados Unidos, cuando estaba jugando la Serie del Caribe, esta que ganaron los Tiburones de La Guaira en Miami, e ir al estadio de nuevo y sentarme con él a hablar de pelota, que era algo que, te digo, me emociona de solo contarlo, porque justamente era esa relación de Pablito, por decirlo así, con su papá. Y bueno, y después, te digo, una relación de hilos musicales y de anécdotas que nosotros podemos contarnos la vida a través de canciones
canciones y nos echamos mucha broma a veces a través de la música. Qué sé yo, él a veces está un poco, yo estoy un poco nervioso y él me dice, bueno, pero como Chelique Sarabia, ¿no? Deja la ansiedad y empieza a cantar, ¿no? Tenerte en mi brazo. Entonces, tenemos esa relación tan cercana y la tiene así con todos sus hijos. Mi padre de verdad es un padre que no porque sea el mío, pues todos van a decir siempre mi papá es el mejor, no, pero el mío de verdad, yo no puedo quejarme en lo absoluto. Es un hombre extraordinario por valores, por humanidad, por amor a sus hijos y a quienes lo han acompañado, a sus parejas que lo han acompañado durante la vida. Sobre todo, bueno, yo lo que lo vi de cerca con mi mamá, hasta el último día estuvo ahí con ella y aún hoy, todavía, en estos días justamente, hablando de música, bueno, salió una canción que le gustaba mucho a mi mamá y siempre la recuerda con ese mismo amor y con ese mismo cariño y bueno, es parte justamente de eso, ¿no? De un hombre amoroso, leal, fiel, de valores, de esos que hoy, digamos, deberían replicarse más. Te agradecemos mucho, Pablo, y quedamos emocionados realmente con esta historia de cómo estás tan unido a tu papá, a Jorge García Tamayo. Nosotros nos toca seguir con lo mejor de la música, aquí en OK 101.5 FM, pero no sin antes recordar que hemos estado conversando con el periodista Pablo García, actualmente trabajando en CNN en español en Estados Unidos, a propósito de esa intensa, magnífica, apasionada relación que tiene con su padre, el médico, también escritor Jorge García Tamayo. Nosotros continuamos con más. Estamos en Escuela para Papás.